Hay muchas preguntas con las que nos enfrentamos a diario. Todos buscamos respuestas que harán una verdadera diferencia en nuestras vidas. Es difícil imaginar que esas respuestas están justo frente a nosotros. Prepárate para encontrar respuestas en la Biblia con Bayless Conley. Sabes, una de las grandes desgracias en la sociedad de hoy es un padre ausente. Si los padres se presentaran hicieran su mejor esfuerzo en su trabajo como esposo y padre para sus hijos, resolvería muchos problemas del mundo. Y quiero compartir contigo 5 pensamientos sobre la paternidad de la vida del apóstol Pablo. Amigo, este es un gran mensaje. La palabra de Dios te va a liberar. Espero que lo disfrutes. Primera de Corintios 4, y comenzamos en el verso 14. No les escribo esto para avergonzarlos, sino como a hijos míos amados para amonestarlos, aunque tengan 10,000 instructores en Cristo, no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto les ruego que me imiten. Por eso les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él les recordará mi modo de ser en Cristo, tal y como enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Podrán tener miles de instructores en Cristo, pero no muchos padres. Las personas harán fila para ser instructores, para ser impartidores de conocimiento. De hecho, las Escrituras declaran que en los últimos días las personas tomarán muchos maestros para sí, pero encontrar un verdadero padre o madre en la fe es algo raro, porque un padre espiritual en verdad imparte más que información. Se compromete a ser un verdadero padre en el Señor. Significa impartirte a ti mismo, volverte vulnerable, sacrificarte por tus hijos e hijas. Un verdadero padre o madre en la fe está vigilante en oración por sus hijos e hijas y se regocijan en su progreso. Y en el mensaje de hoy quiero compartir con ustedes 5 cosas de estos versos que un padre espiritual, un verdadero mentor en el Señor hará. Pablo, de hecho, tenía muchos hijos espirituales, muchas personas que ganó para Cristo, pero solo hay 3 personas a las que les da la designación de llamarlos sus hijos en el Señor: Timoteo, Tito y Onésimo. De hecho, hay un estudio que vale la pena hacer y es ver las vidas de estos 3 hombres y su interacción con el apóstol Pablo. Pero estas son las cosas a las que todo padre espiritual, padre o madre, va a aspirar. Número 1, un verdadero padre espiritual da a luz a sus hijos. Los dan a luz. Noten el lenguaje. En el verso 14 dice, hijos míos amados. En el verso 15 dice, yo los engendré. En el verso 17 llama a Timoteo su hijo. Saben, Bethany, nuestra nuera, está sentada en la fila de enfrente. Ella y Harrison tuvieron un bebé. Bethany parió un hijo. Clay Harrison nació solo hace unas semanas. Y saben, los padres y madres en el Señor ganan a las personas para Cristo a través de compartir el Evangelio. Pablo dijo, los he engendrado a través del Evangelio. Verán, el pecado nos ha separado de Dios y la Biblia dice que todo el mundo es culpable ante Dios. Y el espíritu manchado por el pecado tiene de alguna forma que ser cambiado para entrar en una relación con un Dios santo. Y Jesús vino, sacrificó su vida, fue resucitado de los muertos, y cuando ponemos nuestra confianza en Él, el Espíritu Santo nos regenera, causa que nazcamos de nuevo. Y sí, el Espíritu Santo hace esa obra de regeneración, pero debe haber cierto elemento presente para que el nuevo nacimiento se dé. Algo con lo que el Espíritu Santo necesita trabajar, y es la semilla del Evangelio. De nuevo, en el verso 15, Pablo dice, yo los engendré por medio del Evangelio. Primera de Pedro 1:23 lo pone así, pues han nacido de nuevo,
no de simiente perecedera, sino de imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Verán, los padres espirituales siembran semillas, como los padres naturales siembran semillas. ¿Tienes un esposo y una esposa? Tienen relaciones, ella resulta embarazada, no van a decir, ¿cómo rayos esto pasó? No saben cómo pasó. Y saben, sería una locura que un esposo y una esposa oraran por un bebé y nunca tuvieran una relación íntima. Es como orar por la salvación sin sembrar las semillas del Evangelio. El Espíritu Santo trabaja con las semillas de la palabra que llevan el nuevo nacimiento al corazón de una persona. Número 2, defienden a sus hijos. Verso 14, él dijo, no les escribo esto para avergonzarlos, sino como a hijos míos amados, para amonestarlos. A través de la amonestación y la oración, más que a través de cualquier otro medio, los padres espirituales defienden a sus hijos. Dijo, como a mis hijos amados les advierto y los alerto. Saben, cuando yo era pequeño, mi madre no me dejaba cruzar la calle por mí mismo. Vivíamos en el área de la bahía, yo tenía 3 años, y me enojé con mi madre y padre y me escapé. Mi madre me encontró sentado en la acera. Ella dijo, ¿qué estás haciendo? Y dije, me escapé. Ella dijo, ¿por qué estás sentado en la acera? Y dije, porque tú no me dejas cruzar la calle. Ella estaba protegiéndome. Estaba advirtiéndome. El principio es verdad cuando se trata de tu descendencia espiritual. Los amonestamos, les advertimos. Y en segunda, un padre defiende a sus hijos con oración. Vayan conmigo a Gálatas, capítulo 4, y vamos a volver aquí a 1 Corintios, pero Gálatas, el 4º capítulo. Pablo hace la declaración más interesante. Gálatas 4 y verso 19. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Sufro dolores de parto de nuevo. De hecho, está usando este lenguaje pictográfico para describir la oración. Ahora, saben todos los hombres aquí, chicas, sabemos lo fácil que es tener un bebé. Sí, no, de hecho, nos alegra que ustedes los tengan y nosotros no. Pero la frase aquí, dolores de parto, él está en esta frase, en el griego, es una mujer pariendo para dar a luz a un hijo. Él dice, vuelvo a sufrir dolores de parto. Ahora, la primera vez es cuando compartió el evangelio con ellos y oró para que entraran al reino. Pero ahora, si leen el libro en su contexto, un grupo de la iglesia de Jerusalén, conocida como los judaizantes, actuaron a espaldas de Pablo. Habían llegado a la fe de Cristo, pero ellos tenían la idea de que para volverse verdaderamente creyentes y para que el Mesías se volviera una realidad en tu vida, tenías que volverte un judío total primero. Debías aceptar la totalidad de la ley judía, incluyendo el rito de la circuncisión, y si no habías sido circuncidado y no estabas siguiendo todas las leyes de Moisés, no podías ser salvado. Solo era a través de la puerta de la circuncisión y la ley. ¿Cómo podías volverte en verdad un creyente auténtico? Así que armaron muchos problemas en la iglesia. Pablo les advierte y habla con ellos sobre eso, pero dijo, miren, estoy orando por ustedes, estoy pariendo, estoy agonizando por ustedes en oración. También, saben, en el libro de Efesios se habla de la armadura de Dios y la espada del Espíritu que cuida a los santos en oración. Uno de los principales lugares donde luchamos es de rodillas. Y escuchen, agonizar en oración, dar a luz en oración, no es equivalente a preocuparse en oración. Algunas personas es todo lo que hacen, solo se preocupan ante Dios, pero no confían en Él con nada. La Biblia dice en Efesios 4:6, no te preocupes por nada, sino ora por todo. No te preocupes por la salvación de tus hijos, no te preocupes por tus finanzas, no te preocupes por tu futuro. Entrégale esas cosas a Dios en oración, pero no te preocupes por ellas. Ora por la influencia de Dios sobre lo que sea o a quien sea por quien tiendas a preocuparte. Y luego déjale la carga a Dios.
La tercera cosa que los padres espirituales hacen es que se duplican a sí mismos en sus hijos, se duplican a sí mismos. De nuevo, 1 Corintios 4, verso 16, Pablo dijo: por tanto les ruego que me imiten, hagan lo que yo hago. Dijo: voy a enviar a Timoteo, él les va a recordar mis costumbres. Timoteo, ¿cómo puedes hacerlo? Porque soy estudiante del apóstol Pablo, él se duplicó a sí mismo en mí, al igual que los que estaban más cerca de él, asociados con él, aprendieron su estilo de vida, sus valores, sus actitudes. Su vida se volvió un mapa para que ellos lo siguieran. Vayan conmigo a 2 de Timoteo capítulo 3, por favor. 2 de Timoteo capítulo 3 y verso 10. Tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones y padecimientos, como lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, persecuciones que he sufrido y de las cuales me liberó el Señor. Ahora, la frase tú has seguido literalmente significa trazar un patrón. Es lo que significa en el lenguaje original, trazar un patrón. Sus hijos espirituales observaron su vida no solo en los buenos tiempos, también en los malos. Vieron su fe, vieron su determinación, vieron su perdón, vieron su compromiso en el camino que Dios había elegido para él. Y vieron a Dios respaldarlo una y otra vez. Se volvió un patrón que ellos siguieron. Saben, Pablo escribió a los Corintios y dijo: no, hablando de Tito, ¿no andamos en el mismo espíritu? ¿No caminamos los mismos pasos? Y él sabía las respuestas a esas preguntas antes de hacerlas, porque se duplicó a sí mismo en la vida de Tito. Y honestamente creo que hay muy pocas personas que se dan cuenta del poder que un ejemplo viviente puede tener para bien o para mal. Saben, en Hechos capítulo 7, Esteban dice que los judíos habían estado resistiéndose al Espíritu y dijo: como sus padres hicieron, igual ustedes. Inconscientemente siguieron un patrón que habían vivido ante ellos. Saben, he tenido el privilegio de conocer a algunos grandes ministros en el Evangelio, honestamente, hombres y mujeres, de quienes digo su nombre con reverencia, porque Dios los usó para sacudir al mundo. Dios los usó para llevar cosas impresionantes. Sin embargo, todos los siervos de Dios tienen pies de arcilla. Algunos de nosotros tenemos arcilla hasta las axilas. Dios usa vasijas defectuosas porque es el único tipo que tiene. Una de las cosas que he observado en muchos de esos hombres, especialmente que eran príncipes en el púlpito, es que eran muy disfuncionales como esposos y como padres. Y he observado a los que le siguieron, los que fueron diseñados por ellos y tienden a repetir el mismo patrón. Sus esposas básicamente son como viudas. No tienen tiempo para sus hijos. Y eso en verdad me molestaba a mí. No quería repetir ese patrón. Y recuerdo que salí a comer con un viejo ministro un día y hablamos sobre algunos de estos grandes hombres que tenían a sus hijos. Había un rastro de suicidios, drogadicción, disfuncionalidad y divorcio en todas estas familias. Y recuerdo que ese hombre me dijo: Bayless, si eso es éxito, yo no lo quiero. Nunca olvidaré eso. Y saben, como dije, fue importante para mí. Quería casarme, sabía que había sido llamado al ministerio, pero yo había oído a muchos de los viejos decir: sabes, tienes que poner a tu esposa en segundo lugar. Tu ministerio es primero. Y creo en poner a Dios primero. Creo que el reino viene primero. Pero ¿saben qué? No creo que debo poner mi ministerio primero que mi familia. Busqué fervientemente en las Escrituras sobre ello. Oré fervientemente. Y una de las calificaciones para estar en el ministerio es tener un matrimonio en orden y una familia en orden. Estaba un día en las montañas con algunos amigos de mochila al hombro, de soltero. Oraba fervientemente. Dije: Dios,
Algunos de estos hombres que tanto respeto me dicen que debo poner mi ministerio antes que mi esposa cuando me case. Yo honestamente no quiero que mi esposa se vuelva como sus esposas. No quiero que mis hijos se vuelvan como sus hijos son ahora. Y dije, ¿qué es Dios? Sentí que el Señor me hacía una pregunta. ¿Qué es el ministerio? Y pensé por un minuto, dije, bueno, son personas. Y dijo, bien, ¿qué es tu esposa? Y dije, bueno, es una persona. Bien. Dijo, tu primer ministerio es tu esposa. Creo que necesito ministrar efectivamente a mi esposa antes de que pueda ministrar a tu esposa. Escuchen, hay sacrificios en el ministerio, no se engañen. Si sienten un llamado al ministerio, va a haber sacrificios, pero hay sacrificios que Dios te pide y hay sacrificios impulsados por el ego. Hay siempre gracia para los sacrificios que Dios te pide, incluso si tienes que estar lejos por un periodo de tiempo de tu familia. Siempre hay gracia que lo cubre, pero los sacrificios impulsados por el ego que las personas hacen, no hay gracia que cubran esos. Ahora, he hecho lo que puedo para poner a mi esposa primero y siempre hago que mis hijos sean prioridad en mi vida y nuestra familia ha tenido que hacer sacrificios estos años, pero una de las cosas que siempre he hecho, además de los tiempos en familia que tenemos, desde que mis hijos eran pequeños, cada mes, cada uno de ellos me tuvo por un día. Los recogía de la escuela y les decía, bueno, soy tuyo, desde la mañana hasta que estés muy cansado para seguir de pie despierto. Cualquier cosa que quieras hacer, soy tuyo. Cada mes uno de ellos me tenía todo el día y Rebeca ella quería ir de compras o, saben, ver una película de Disney y estábamos sentados en La Bella y la Bestia y yo lloraba y ella se avergonzaba. A Harrison le gustaba ir a surfear. Recuerdo que un día estaba con Spencer. Pasamos toda la mañana corriendo en la playa, nadando en el océano. El sol se estaba ocultando, estábamos en toallas y dije, Spencer, ¿cuál es tu cosa favorita en todo el mundo? Él dijo, estar contigo, papá. Sí, eso es lo que yo dije. Ahora, espero haber podido establecer un tipo de patrón para algunos de los jóvenes y que lo sigan. Pero saben, bueno o malo, nos estamos duplicando en nuestros hijos naturales e hijos espirituales. Y tal vez fuiste criado en un hogar donde había un padre ausente, y creo que es una de las grandes maldiciones del mundo hoy. Pero puedes cambiar las cosas contigo. Puedes comenzar un nuevo legado. Puedes hacerlo correcto. No tienes que hacerlo perfecto, nadie lo hace. Pero puedes hacerlo correcto. Puedes hacerlo mejor. Puede cambiar con ustedes. Muy bien, lo cuarto que un padre espiritual hace y que el apóstol Pablo hizo fue que delegan a sus hijos espirituales. Les delegan a ellos. De nuevo, en el verso 17 de 1 de Corintios 4, él dijo, les envía a Timoteo. Pablo envía a Timoteo a la iglesia de Corintios como su representante. También le dio otras tareas muy importantes. Hizo lo mismo con su hijo Tito. Hizo lo mismo con su hijo Onésimo. Confió en ellos en cuestiones muy importantes, cosas que tenían un efecto de onda, que literalmente hubieran cambiado la historia. Saben, pienso en todos los errores que hemos cometido en la iglesia estos años. Yo he cometido grandes barbaridades desde el púlpito en las decisiones que he tomado, pero lo hice con un corazón correcto. ¿Y saben qué? Dios ha cubierto cada uno de esos errores. Creo que la iglesia de Jesucristo es mucho menos frágil de lo que las personas creen. Cualquier cosa en la que estés involucrado por Dios es probablemente menos frágil de lo que crees y necesitamos aprender a delegar, a darle cosas a las personas. Ahora puedes ser un microadministrador y te encargas de todo porque nadie puede hacerlo exactamente como tú y vas a vivir una vida muy pequeña y vas a tener un mundo muy pequeño. Si quieres que las cosas crezcan, si quieres tener una mayor influencia, tienes que delegar. Tienes que hacer espacio. Y si cometen un error, lo harán. Tú lo hiciste y sigues aquí. Ellos cometerán errores. Estaba pescando un día. Vi a un padre con su hijo pescando. El hijo enganchó lo que parecía un buen pez. El padre tomó la caña de pescar de la mano de su hijo y subió al pez. Dijo, estuvo genial, hijo.
El niño dijo, sí, supongo. Unos minutos más tarde, el niño enganchó otro pez. El padre tomó la caña. El padre tenía su propia caña, pero tomaba la que su hijo tenía en la mano y también lo subió. Todo el tiempo que estuvieron ahí, el padre nunca dejó que su hijo subiera al pez. Tenía miedo de que su hijo perdiera al pez. No quiero que lo pierdas, hijo. Oye, deja que pierda al pez. Algunos a quienes les delegamos van a cometer errores. Miren, esto es un ambiente seguro para que nuestros hijos cometan errores. Dios es suficientemente grande y tenemos suficiente gracia en nuestros corazones para eso, ¿no? ¿No es un ambiente seguro aquí para que las personas crezcan? Entonces escuchen, un padre, una madre en el Señor, delegan. Ellos delegan y dejan las cosas, tal vez observen de lejos, tal vez lo revisen, den instrucciones, pero no manejan cada pequeño detalle. Confíenle cosas a la siguiente generación. Dios aún es Dios. Se las arregló bien antes de que tú y yo estuviéramos aquí. Cubrió nuestros errores, va a cubrir los de ellos también en el nombre de Jesús. Muy bien. Finalmente, la última cosa que un padre espiritual hace es deleitarse en sus hijos. Se deleitan en ellos, genuinamente los aman y son devotos a ellos. De nuevo, 1 Corintios 4, esta vez en el verso 21, no lo leí hace rato. ¿Qué prefieren? ¿Que los visite con una vara o con amor y con un espíritu de mansedumbre? Descubrirán que lo que permeó en el ministerio de Pablo fue amor y un espíritu de mansedumbre. Sí, él corregía cuando era necesario, pero cuando él corregía, cuando él reprendía, siempre lo aislaba con amor. Él es quien dijo, hablen la verdad con amor. Ahora hay electricidad entrando al edificio. Es maravilloso, es una bendición. Mantiene el aire acondicionado, nos da luz, nos da amplificación de sonido. Pero esos mismos cables que traen electricidad, ¿sabían que están aislados? Si le quitas el aislante a esos cables, esa misma electricidad, que es una bendición, puede ser dañina. Puede herir a alguien, incluso puede matarlo. La verdad no es un bate de béisbol para golpear a personas en la cabeza. Cuando hablas la verdad, necesita estar aislada en amor. Y Pablo genuinamente amaba a sus hijos en el Señor. En el libro de Filemón se refiere a Onésimo como mi propio corazón. Si lees 1 y 2 de Timoteo, te puedes dar cuenta muy rápido del lazo fuerte que existía entre ellos. De hecho, vayan conmigo, por favor, 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, y noten el lenguaje que usa el apóstol Pablo. 1 de Tesalonicenses, segundo capítulo y verso 7. Dijo, fuimos tiernos entre ustedes, como una nodriza que amamanta y cuida a sus hijos. Así, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga a ninguno, para proclamarles el Evangelio de Dios. Dios y ustedes me son testigos de la forma santa, justa e irreprensible que nos comportamos con ustedes creyentes. Y cómo los exhortamos, consolamos, animamos a cada uno de ustedes como trata un padre a sus propios hijos. Saben, el apóstol Pablo nunca miró a sus hijos e hijas espirituales como eslabones en una gran máquina del Evangelio. Nunca los vio como un recurso para ser usado y desechado. Nunca los vio como un recurso para ser explotado. Genuinamente los amaba. Saben, había un ministro mayor con quien tuve una amistad por muchos años y significaba mucho para mí. Él había aprendido más por accidente de lo que yo aprendí a propósito. Él era mucho mayor que yo. Yo iba a pasar tiempo con él y solo me deleitaba en eso. Hasta que un día estábamos juntos y dijo, Bayless, ¿sabes?
si sigues viniendo, la próxima vez necesitarás traer una ofrenda. Y me di cuenta que el camino en esa relación había cambiado. Y sabía que no podía salir y predicar al grado que lo hacía antes, pero no tenía problemas financieros. Pero había llegado a verme como un recurso, que no había sido explotado a su máximo potencial. Y no tenía nada en contra de bendecirlo, pero algo en eso hizo que me desanimara. Nunca volví ahí. Nunca lo visité de nuevo. Me di cuenta de que esa relación no era para él lo que era para mí. Y me di cuenta de que muchas personas iban a visitarlo, lo cual era genial. No le importaban los asuntos de carácter siempre y cuando llevaran una ofrenda. Y pasaría tiempo con ellos. Escuchen, jóvenes y todos los que están aquí, escuchen con cuidado. Los amamos. Ya sea que contribuyan o no, los amamos. Esperamos que ustedes crezcan en Cristo y que usen su tiempo y sus tesoros y sus talentos por el bien del reino. Serán una bendición para otros y mantendrá el crecimiento en su vida también. No puedes dar quién eres y lo que tienes sin que Dios te lo regrese multiplicado. Pero habiendo dicho eso, esa es nuestra esperanza. Pero incluso si no eres una parte contribuidora del total, aún eres amado fervientemente por Dios y te queremos aquí, te amamos. No solo eres un eslabón en una máquina, no solo eres un recurso para ser explotado, te amamos. Esperamos que lo creas porque es cierto. Eres infinitamente valioso para el Creador. Envió a su Hijo a morir por ti. No hay nada mejor que eso. Sabes, es muy importante saber que eres amado, no solo por lo que contribuyes, sino por quién eres. Amigo, eres amado por Dios, no por lo que tú puedas darle a Él. Eres creado a su imagen y Él te ama. No olvides eso, amigo. Eres amado por Dios. Hasta la próxima. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Ordena tu copia del mensaje de hoy en DVD, CD o MP3, usando la información que aparece en la pantalla. Oramos porque crezcas en sabiduría, fe y poder que nos llega cuando escuchamos y aplicamos las enseñanzas de Dios en nuestra vida diaria.